Lado A. La Biblia es el libro, no libro magnífico, hecho por Dios, por el Creador, que nos ilumina el camino y nos llena de paz y amor. Qué bonito, qué bonito. Recuerdo que de niño, cuando asistíamos a la iglesia católica, y hasta la fecha se nos ha comentado, se nos ha dicho, por parte de los curas, de los padres y de todas esas personas altamente religiosas, educadas, informadas en la fe, y todos esos tocados por Dios, que si nosotros queremos alcanzar la espiritualidad, la felicidad, el amor y la paz, también tenemos que aprender la Biblia. Habrá que leer la Biblia para poder ser grandes personas, estar bien con el Creador, Yahvé, y así poder ser felices. Que si tú abres la Biblia, en cualquier parte de esta vas a encontrar pura paz, amor y sabiduría. Esa es la historia que todos conocemos, el lado A de la historia, y me gustaría ver con ustedes algunos versículos que nos muestren ese amor incondicional que nos brinda la Biblia. Siempre bajo ese tono de espiritualidad, de una cosa tan grandiosa de majestuosidad. Así que vamos a leer la Biblia, vamos a hacerle caso, porque todos queremos encontrar esa paz, esa espiritualidad que tanto necesitamos. Dicen ellos que desde que nosotros abrimos la Biblia y en cualquier parte de esta vamos a encontrar el amor de ese Dios creador que nos quiso igualito a Él y que nos amó eternamente. Los invito a leer estos apartados. Vamos a abrir la Biblia Reina Valera, se las recomiendo, es una de las más originales, por así decirlo, y vamos a leerlo, abrir el libro, la Biblia, en cualquier parte de esta. Al fin y al cabo, la historia cuenta que si tú abres la Biblia en cualquier parte de ella, vas a encontrar puro amor, pura sabiduría. Vamos a abrirla. Así que, hermanos míos, los invito a leer este apartado de la Biblia Reina Valera. A ver, vamos a abrir este libro. Aquí tenemos el primer versículo. Versículo de 1 de Samuel 15:3. Dice: Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte a hombres, mujeres, a niños y recién nacidos, a bueyes y ovejas, a camellos y asnos. Caray, espérenme, como que ese no era el indicado. A ver, les voy a leer otro mejor, para componer las cosas. Vamos a leer aquí mero. 1 de Timoteo 2, capítulo 11, versículo 13. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Ay, caray, creo que este tampoco. A ver, mejor voy a leer algo del Nuevo Testamento. A lo mejor Chuyito se me hace que es más buena gente. Bien, veamos qué nos tiene que decir Jesús. Claramente Él nos va a poner todo su amor a la luz. Llegamos al versículo de Mateo 21:19. Sí, el libro de Mateo 21:19. Y dice: Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Sí, creo que tampoco este me ayuda. ¿Qué será? ¿Será que la Biblia carece de amor, de sabiduría, de esa espiritualidad que tanto se nos ha dicho? ¿Será que si abro y cambio mi cassette por el lado B, la historia puede cambiar? Los invito a seguir. Me pongo a pensar por qué en estos 3 intentos que hice de leer la Biblia en las partes de que se abriera, como nos han dicho, donde sea hay amor, donde sea hay justicia, paz y amor, y no lo pude encontrar. ¿Será que
¿No sé interpretarla? ¿Será que no tengo la misma forma de pensar de los curas, de los padres sacerdotes? ¿O será simplemente que la historia no es como me las han contado? Te invito a escuchar el lado B. Sin duda, hablar del tema de la Biblia es sin duda uno de los temas más tabúes del mundo. Tocar las fibras de la fe para esos apasionados de la religión, sobre todo la religión católica, es intentar jugarle al malo. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan estos tipos de temas, automáticamente se cierran por el dogma de la fe que toda la vida se les ha mostrado, ¿no? Desde pequeñitos, donde tenemos que creer y no tenemos que dudar. Aún así, la evidencia esté ante nuestros ojos, tenemos que interpretarla y buscar la manera para que eso que estamos viendo que está mal se convierta en bien. Decía por ahí Joseph Goebbels, de los nazis, de la propaganda nazi, que si repetimos una mentira muchas veces, se convierte en verdad. Y a lo largo de estos años en los que yo he estado estudiando, analizando, investigando, no nomás temas bíblicos, religiosos, sino otros, me he dado cuenta de que realmente la verdad la tenemos a los ojos, pero que han hecho lo más fácil, ¿no? Para no buscarla, nos las ponen ante nosotros, pero con el dogma de la fe, de que no podemos ser mejores que Dios, no podemos ser mejores que ellos, no nos permiten ir más allá. Todos esos controles mentales, todos esos dogmas, todos esos famosos yugos se rompen una vez que uno está dispuesto a abrir los ojos, ¿sí? Esta información no es para todos, esta información es para despiertos. Porque a lo largo del programa vamos a platicar de muchos temas controversiales, entre ellos la fe, el dogma de las religiones, de la Iglesia Católica, de la Biblia y otros temas más. Sin embargo, son temas muy profundos que dejan en el ser humano una marca indeleble que la traemos toda la vida, y me atrevo a decir que las siguientes vidas posteriores a esta. Los invito a que reflexionemos y veamos a lo largo de estos temas cómo se fue desarrollando toda esta trama de la Iglesia Católica, de sus Biblias, o más bien de las muchas Biblias, diferentes Biblias que existen en el mundo. Para esto vamos a tener que empezar ahora sí desde el inicio. Y ese inicio, en este tema, iniciaremos cómo se formó esta Iglesia Católica que a muchos de nosotros nos representan y que a lo largo del mundo tiene miles y miles de seguidores. Seguidores a quienes me incluyo en su momento, se nos ha tapado con una venda los ojos, ¿sí? Donde no se nos permite tratar de entender un poco más, porque ya estás tocando el tema de herejía, de querer ser mejor, de que eres malo, de que eres el demonio, de que se te apoderó de ti el diablo, Satanás, Lucifer, etc. Y una serie de tabús que sin duda hacen que la gente mejor no quiera escarbar más allá y seguir creyendo con este dogma de la fe. Total, así me va bien, ¿sí? O total, me va mal, pero es porque Dios así quiere. O me va re mal, pero es porque mi destino así lo trazó Dios y tengo que seguirlo. Vamos a ver cómo inició todo este tema de negocio. Y sé que cuando diga palabra negocio, la fe, cuando la fe es un negocio, se manipula para que ese negocio, ese poder se mantenga. Entonces veamos cómo fue que surgió la Iglesia Católica. Y para ello vamos a irnos algunos años atrás. La humanidad dividió el tiempo en dos partes, ¿no? En el AC, que es antes de Cristo, y en el DC, que es después de Cristo. Se nos dice que Cristo nació por ahí hace pues ya 2225 años y que toda la historia reciente empieza de allá para acá.
Entonces, veamos cómo se fue componiendo todo este tema, todo este entramado, todo este negocio llamado religión, llamado Iglesia Católica, para posteriormente pasar a analizar capítulo tras capítulo cómo se fue formando todo este negocio también llamado Biblia. Acompáñenme. Y bien, cuenta la historia que por ahí, en los años primeros de nuestra era, existía por ahí un emperador de Roma llamado Constantino el Grande. Este emperador era sería un hereje, ¿no? Sería un ateo totalmente, ¿no? Alguien que no tenía a Dios, no creyente a Dios, al Dios, refiriéndonos al Dios de la iglesia, ¿no? Al famoso Yahvé. Sin embargo, cuenta la historia de este emperador que en una de esas guerras, en esos tiempos Roma estaba plagado de religiones, estaban los gnósticos, estaban los arrianistas, estaban los cristianos, estaban muchas religiones, ¿no? Judíos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todas esas religiones estaban permitidas en Roma. Tú podías profesar la religión que tú querías. Pero sin embargo, Roma no profesaba alguna religión en específico, y sobre todo su emperador, quien era una persona no creyente. Sin embargo, cuenta la historia que en una de sus batallas, cuando este emperador fue a la guerra, dijo que, no dijo, más bien juró que si ganaba la guerra, se iba a convertir. Cuenta la historia que estaban dándose catorrazos en la guerra, cuando de repente Constantino el Grande miró al cielo y vio la señal de la cruz. Esa señal, dijo, esta es la señal, y le juró la cruz que si él ganaba la guerra, iba a convertir a todos sus imperios, al imperio romano, al cristianismo. De ahí que surgió la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Constantino, apoyado con el obispo de Córdoba, en el año 325, específicamente el 20 de mayo del 325 después de Cristo, reunió a más de 318, por lo menos 318 obispos, padres, sacerdotes y estudiosos de los temas bíblicos. Bueno, no existía la Biblia, perdón, de los temas canónicos, religiosos, de la teología, y los convoca a reunirse, ¿ok? A esta convocatoria se le conoció como el Concilio de Nicea, ¿sí? Porque fue en la ciudad de Nicea. Y este concilio prácticamente, que albergó al menos 318 asistentes, entre ellos Constantino el Grande, se juntaron prácticamente para formar las bases de la Iglesia Católica, ¿sí? Por ahí tocaron temas de discusión como el arrianismo. Ya veremos qué fue eso, el arrianismo, que prácticamente el arrianismo no consideraba a Jesús como una deidad como tal, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Pero también para fijar las fechas, la forma de seguir el tema de la Pascua, ¿no? Ahí se plasmó fechas de la Pascua, etcétera. Llegaron a ese concilio, ahora sí, valiendo la palabra. También en ese concilio se revisaron libros para el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento ya había quedado prácticamente cerrado, diseñado, por así decirlo, más o menos en el siglo I después de Cristo. Y este Viejo Testamento está compuesto por 46 escritos. Entre ellos tenemos el Pentateuco, que son los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, entre otros, ¿sí? Aquí fueron los primeros, digamos por así, pláticas sobre cómo se iba a armar el Nuevo Testamento, ¿sí? Posteriormente vinieron otros 20 concilios hasta la fecha, y si tengo muy bien ese dato, son 21 concilios los que han existido en la historia, ¿ok? Posteriormente vino el segundo concilio, que fue por ahí en el 381 de nuestra era, y fue un concilio en Constantinopla, ¿ok? Después vino el tercer concilio,
en Efeso, que fue por ahí el 431. Y buscando el tema de concilios, podemos ver cómo cada concilio se dedicó especialmente a cuidar detalles para armar el tema católico, el tema de la iglesia y el tema de la Biblia. ¿Okay? Hablar de todos estos temas de los concilios ecuménicos que han existido a lo largo de la historia, particularmente 21, pues es hablar de un tema bastante extenso, mismo que no vamos a detallar, salvo que ustedes los pidan en estos videos, pero sí vamos a tocar un resumen de lo que considero yo fueron los concilios más importantes, ¿no? Y pues bueno, no podemos dejar por fuera el primero de todos, ¿no? Que fue congregado obviamente por el emperador Constantino y el obispo Ocio de Córdoba, ¿no? Que viene siendo el concilio de Nicea. Sí, en este concilio de Nicea, aparte de ser el primero, donde por ahí asistieron más o menos unos 318 obispos, sacerdotes, clérigos, teólogos, etc. Pues bueno, aquí se empezaron a sentar las bases para el futuro negocio que se llama Iglesia Católica. Y también se tocaron las bases de cómo se iba a formar ese libro sagrado, ¿no? Ya se tenía en mano, más o menos a finales del primer siglo, fue cuando todo este tema del Viejo Testamento se cerró, ¿no? Y se cerró con 46 libros. No es que hayan sido los únicos, pero 46 convenían, eran convenientes para el tema que ellos querían exponer, ya que todo aquel libro que no convenía para esto, pues simplemente era excluido, o simplemente, como en aquellos términos era más de poder económico, más político, de todos esos 318 asistentes, pues quienes tenían más poder político, económico, pues eran los que tenían más pesos. Entonces ellos decían: este libro sí, este libro no. Ok, sin embargo, siguieron los concilios y hubo un lapso entre el segundo y el tercero. Ok, por ahí cuando Atanasio, obispo de Alejandría, fue el primero en dar una lista de libros para el Nuevo Testamento, ¿no? En su carta de la Pascua en el año 367, ¿ok? Y de este obispo, que he llevado, ¿no? Atanasio, pues bueno, viene la palabra canonizado, ¿no? O sea, del canon, de que conviene para el negocio. Este libro es bueno, ¿por qué? Porque nos da más incentivos a lo que queremos mostrar, ¿no? Posteriormente, San Agustín, en su libro que se denomina La Doctrina Cristiana, en el 397, pues bueno, ya este amigo ya presentó una lista completa de los libros que iban a comprender el Nuevo Testamento, ¿sale? Entre ellos se incluyen los famosos 4 evangelios, ¿no? De Lucas, Mateo, Juan, Marcos, ¿no? Los 4 valientes, ¿no? Ya vamos a ver qué tan valientes fueron, ¿no? En su momento. De la lista de libros que entregó Agustín, digamos así, ya como San Agustín, perdón por sentirme fraternal con ellos, la lista que entregó San Agustín, pues bueno, consideró 27 libros para el Nuevo Testamento. Y vuelvo a decirlo, no es que hayan sido los únicos libros que estaban escritos en aquel entonces, sino que había miles y miles de libros, ¿no? Sin embargo, no eran convenientes para ese negocio que se estaba formando, llamado Iglesia Católica. Y aquí ya le estamos poniendo nombre, ¿no? Cuenta la historia que cuando San Agustín mostró la lista definitiva de los libros que irían en el Nuevo Testamento, por ahí les mandó una carta a todo el obispado y los líderes religiosos de aquellos entonces, donde les dice: ya sé que ustedes tienen ahí más de 50 libros, que les gusta leer todas esas cosas que son aberrantes, que son conocimientos prohibidos, que es secreto, que es diabólico. Les pido que se deshagan de todos ellos y solo vamos a mantener estos 27 libros. Entonces, imagino yo que después de esto se vinieron redadas, desbandadas, seguimientos, torturas. ¿Para qué? Para poder desaparecer todos esos libros y que solo quedaran esos 27
que ayudan al negocio, ¿no? Por ahí, en 1945, en una cueva allá en Nahamadi, un campesino tiró unas piedras a una cueva y de repente escuchó que se quebró algo de barro por dentro de una vasija. Bien, ahí encontraron montones de libros de esas épocas, más o menos, donde se podían encontrar otros evangelios, ¿no? Otros evangelios que no fueron incluidos en el tema canónico de la Biblia. ¿Y qué es canónico? Canónico es todo aquel, cuando yo quiero presentar una idea, para mí lo que canónico va a ser todo eso que se asemeja a mi idea. Todo lo que se despegue de esta, pues es una herejía, y habrá que quemarlos y habrá que maldecirlos, ¿no? Bueno, más o menos así funciona. Con el paso de los años siguieron los concilios. Vamos a recalcar, para mí creo yo, los que apoyaron más a este movimiento, a este negocio. Y bueno, pues por ahí en el tercer concilio pues tenemos la famosa carta de San Agustín, ¿no? Donde se establece los libros para el Nuevo Testamento. Aquí ya se pusieron de acuerdo cuáles eran. Entonces, digamos que aquí ya, si en el siglo I fue cuando se cerró todo el tema del Viejo Testamento, más o menos a finales del siglo IV pues fue cuando se cerró lo del Nuevo Testamento. Entonces aquí ya podríamos decir que tenemos la Biblia tal y cual como se conoce ahorita, pero a lo largo de los años esta ha sufrido modificaciones, ¿ok? Les comenté que en el caso de la Biblia católica, ¿sí? Estamos hablando de 73 libros, de los cuales 46 son del Viejo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Pero si nos vamos a la Biblia de los protestantes, estaríamos hablando de 66 libros. Cosa extraña, ¿no? Algunos libros de diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué les quitan? ¿Por qué les ponen? Pero eso no es lo peor del caso. El registro de la Biblia más vieja que hay registro ahorita de su ortodoxa etíope, de allá de Etiopía, cuenta con más de 45 millones de seguidores nomás ahí en África, ¿no? Y esta contiene 81 libros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la más verdadera? ¿Cuál es la que más se apega a las creencias? ¿Por qué unas tienen más que otros libros? Pues bueno, sigamos comprendiendo cómo fue surgiendo todo este tema del famoso libro llamado Biblia, que anualmente vende aproximadamente 100 millones de copias. Es el bestseller por excelencia, ¿no? ¿Sale? Siguiendo con los concilios, me iría al concilio al concilio noveno, que fue en el año 1123, y pues lo contemplamos porque fue el primero que se hizo en Roma, ¿no? Ya Roma como la conocemos hasta ahorita, ¿ok? Por ahí viene el concilio treceavo, ¿ok? Que fue, se le considera el primer concilio general, que fue en Lyon, ¿ok? En el año 1245. Y aquí, cosa particular, ya traía como colita este concilio el tema de las cruzadas. Aquí no les llamaban guerra, no les llamaban la cruzada contra los turcos, cruzada contra los judíos, cruzada contra medio mundo, ¿no? Sí. Y pues simplemente que era una cruzada, simplemente es ir a hacer guerra, ¿no? Bueno, en este caso patrocinada por la ya bien formada Iglesia Católica, ¿ok? Seguimos con el concilio catorceavo, ¿ok? Este también fue en Lyon, ¿ok? Y aquí pues entra en juego el dogma de la Iglesia de cómo va a ser el papeleo, ¿no? Para que, digamos, se formalice la Iglesia como tal. Sigue el tema de las cruzadas a todo lo que da, ¿no? Después viene el concilio quinceavo en Viena, entre el año 1311 y 1313. Y aquí lo recalco porque se toca un punto muy sensible en el tema de la Iglesia Católica, que son los caballeros templarios, ¿no? Entonces, aquí los caballeros templarios se toca el tema de los crímenes que han cometido. Es bien sabido por todos ustedes, bueno, por todos nosotros, y si no ha sabido, por aquí lo van a saber. Los caballeros templarios era un grupo armado de la Iglesia, digamos que era su grupo guerrero, y estos amigos se encargaban en las famosas cruzadas de ver
a la casa de Juan y quítale todo, ¿no? Ve a la casa de Pedro, quítale todo y mata a todos, ¿no? Ve a la siguiente ciudad, destruye todo, mata niños, mata a todo mundo y me traes el oro, ¿sí? Entonces, digamos que eran los mercenarios, los sicarios, la famosa palabra que traemos hoy aquí de la iglesia, ¿sí? Posteriormente, los templarios, más adelante, se rebelan contra la iglesia, salen huyendo a las Américas, ¿sí? Y se trajeron todo ese oro que le robaron a la iglesia. Entonces aquí entra la palabra del ladrón que le roba al ladrón, pues tiene 100 años de perdón. Sin embargo, pues la iglesia obviamente no los perdonó y fue cuando se dejó venir el famoso Colón a conquistarnos, ¿no? A enseñarlos, a quitarnos a la Pachamama y a todos los dioses que teníamos aquí en América para traernos a su Dios Salvador. Pero el trasfondo de todo esto es que venían por ese oro que se robaron los templarios. Ya lo platicaremos en futuros programas. Tenemos el concilio del 16avo, que fue en Constanza en el año 1414 al 18. ¿Okay? Y bueno, así nos vamos al 21, al último, que está registrado que fue en el Vaticano, ya en el Vaticano. Y como lo conocemos, en el año de 1962 al 1965, o sea, ya muy cerquita de nosotros. Casualmente, en estos años, fue cuando empezaron a salir las primeras Biblias públicas, ¿ok? Entre ellas la de Reina Valera, ¿no? Yo la recomiendo porque, digamos, de todas las Biblias más modernas, esta todavía está un poquito más realista, ¿no? Ya las Biblias más modernas, pues ya traen muchos cambios en la manera de redacciones, quítale, ponle, ¿sí? Me atrevo a decir que en los próximos años, cuando se sigan redactando nuevas Biblias, pues ya van a poner que los obispos utilizaban WhatsApp y redes sociales, ¿no? A lo mejor suena chiste, pero para darles la magnitud de cómo ha sido cambiado todo esto, ¿no? Entonces, anteriormente de esos años, la Biblia prácticamente estaba prohibida, no se vendía como se vende ahora, porque decía la misma iglesia que el que se leyera la Biblia se iba a volver loco. Y cómo no, con todo lo que hay ahí en la Biblia, eso que nos dicen que es amor, paz y todo eso, pues es una vil mentira. Ya lo iremos demostrando con el paso de los programas. Se volvía loco uno porque no podía entender cómo está siguiendo algo con los ojos cerrados y al abrirlo se da cuenta que era todo totalmente distinto, ¿no? Por ahí se escapaban algunos tomos y estos pues prácticamente eran como libros prohibidos, ¿no? Que tenía la gente. Ya en los 60 pues fue como se liberó más o menos, 50, 60 se liberó y pues ya en imprenta ya era fácil conseguirse las Biblias. Sin embargo, han habido muchas versiones, ¿no? Y bien, a grosso modo esa es una breve historia de cómo fue que en el año 325 de nuestra era fue cuando se juntaron los primeros autoridades religiosas del tema católico, y fue así como se sentaron las bases, ahora sí, de la iglesia como empresa, como negocio, como fábrica de fe, entre ellos la redacción de la Biblia. Sí, libros como el del Nuevo Testamento y los del Viejo Testamento pues son libros a lo mejor anteriores a estas fechas. Sin embargo, poco a poco, cada vez que se juntaban todas estas autoridades eclesiásticas, pues ellos decidían que sí era canónico, o sea, en este caso, que se apegaba a lo que ellos creían y querían vender como una idea, ¿sí? Digamos que eran los editores, por darles un nombre moderno, y decían que no, ¿ok? Y eso que no, casualmente se transformó en algo demoníaco, en algo malo, ¿sí? En algo que aquel que se atreviera a leer tendría que ser quemado por hereje. Gracias. Y si te gustan estos temas, si quieres que profundicemos más, por favor ponlo en los comentarios. No se te olvide darle like, que vamos naciendo y esperamos pronto ser muy grandes y llegar a muchos más.
Muchísimas gracias. Esto es el lado B del todo. ¿Te atreves?